bueno, acompáñenme por favor a Juan 4, 23 y 24, si trae usted su Biblia, y si no, acérquese a un cristiano que le comparta ahí su Biblia. Juan capítulo 4, 23 y 24. ¿Cuántos lo tienen? Cuando lo tenga, diga amén, también en las pantallas. Juan 4, 23 y 24. Y nos dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Diga conmigo: busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Señor, te damos gracias esta tarde por permitirnos estar aquí en tu casa una vez más. Esta tarde muchos hemos venido, Señor, a recibir a un familiar, muchos hemos venido acá por diferentes circunstancias, Señor, pero la principal es por conocerte más a ti, para escuchar tu voz, escucharte a ti, Señor. Te pedimos en este momento que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y corazones para recibir todo lo que está en tu palabra, Padre, que ya es bendita, Señor. Y atamos toda distracción, todo pensamiento que no venga de parte de ti, Señor. Y haz fluir tu Espíritu Santo en este lugar, Señor, que ya lo sentimos, pero queremos sentirlo aún más, Señor. En este momento te presto mis labios, mi voz, mi vida, para que tú hables lo que tengas que hablar, Señor. Rompas, Señor, esquemas, pensamientos y pongas tu palabra por encima de todas las cosas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Todos decimos, amén. Puede tomar su lugar. En los versículos que acabamos de leer de Juan 4, 23 y 24, hay algo que a mí me sorprende mucho de Jesús, y es precisamente esta parte y otras partes de la Biblia en las que Él habla, en donde Él da las mayores revelaciones. Por ejemplo, a Nicodemo le dijo que teníamos que nacer de nuevo, y a esta mujer samaritana le dijo que los verdaderos adoradores tienen que alabar a Dios en espíritu y en verdad, y solamente se lo dijo a una persona. ¿Sí se dan cuenta de eso? Las mayores revelaciones que Jesús dio a conocer se lo dijo nada más a una persona, a un grupo pequeño de personas. Solamente, más que nada, a una persona se lo dijo. Uno de los grandes misterios de las grandes cosas se los dijo a ellos, solamente a una persona, ya sea Nicodemo, la mujer samaritana y otras personas que aparecen por ahí, en las cuales el Señor Jesús les dijo grandes cosas a una sola persona. No se lo decía a una multitud, solamente se lo dijo a una persona. Y eso me habla de que nuestro Señor no solamente es un Dios de muchos, sino también es un Dios personal, un Dios que también nos habla personalmente. Y en esta palabra hay dos perspectivas en estos textos. La primera perspectiva es la perspectiva de Dios hacia nosotros, y la segunda perspectiva es de nosotros hacia Dios. Porque aquí en la primera parte que nosotros leímos, ahí nos menciona que el Señor está buscando a los verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Pero en la segunda parte dice que los verdaderos adoradores es necesario que le busquen. ¿Qué quiere decir? Que hay una perspectiva de Dios hacia los humanos y una de nosotros como humanos hacia Dios. Hay algo ahí que pasa, y en esta parte de la Biblia yo lo quiero determinar esta tarde como un portal. Permítame decirle que es un portal, es algo similar a una puerta, pero permítame explicarle qué cosa es un portal. Un portal, parte interior e inmediata de la puerta principal de una casa, edificio u otra construcción que sirve de paso a la escalera, el ascensor u otras dependencias. Y lo segundo, estructura exterior de un edificio que forma un acceso cubierto para la puerta principal. Ahora, en esta parte, incluso en esto que acabo de leer, nos menciona dos cosas, dos significados, uno que es interior y uno que es exterior, ¿verdad? Ahora, eso también quiero mencionar acá, porque acá nos está hablando de dos perspectivas, que es la de Dios y la de nosotros como humanos hacia Dios. Pero hay algo en medio que se llama portal, algo que nosotros y Dios conocemos. ¿Cuántos de aquí ya vivieron su encuentro con Dios? Ahora, cuando vimos el encuentro con Dios, el cielo se nos abrió para nosotros. Tuvimos un encuentro con Dios, y eso de encuentro con Dios nos habla de un portal, una puerta que se abrió y Dios entró a nuestra realidad, ¿verdad?
Porque nuestra realidad era de pecado, nuestra realidad era de condenación, nuestra realidad era de juicio, nuestra realidad era de que íbamos al infierno, pero Él entró y cambió nuestra realidad, ¿verdad? Y ahora no fuimos creados para ir al infierno, sino que nos volvimos hijos de Dios. Y es importante conocer esta parte, porque para mí, yo lo determino de esta forma, pero todos nosotros debemos de tener un encuentro con Dios. Nosotros debemos crear portales con Dios en donde estemos. Cada uno de nosotros debe tener entradas, ya sea en nuestra mente, en un lugar específico, en esta iglesia, en su casa, en todas partes. Nosotros debemos de crear portales con Dios. Un portal es donde Dios puede entrar directamente a nuestra vida y puede hacer cambios y todo eso. Muchas personas quieren que Dios las cambie, ¿verdad? Hay muchos que solamente buscan a Dios cuando tienen una enfermedad, buscan a Dios cuando tienen algún problema económico, pero después se olvidan de Dios. Quieren que el cielo se les abra nada más en esa circunstancia ya, pero Dios no funciona así, porque Dios es un Dios personal. Él no le gusta ser nada más un Dios de ratitos, ¿verdad? Un Dios que, bueno, de repente se me ocurre ir a la iglesia y ahí Dios me habla. Voy al encuentro nada más para curarme, para que deje yo de ser borracho y luego ya no busco a Dios. Eso no funciona así. Nosotros debemos siempre tener encuentros con Dios. El evento al que llamamos encuentro realmente es un encuentro que tenemos con Dios, pero probablemente puede ser el primer encuentro para alguien, pero siempre debe de tener encuentros después. Algo que debemos de entender bien es eso. Nosotros debemos encontrarnos con el Señor y Él debe de encontrarse con nosotros, porque déjeme decirle, cuando usted adora a Dios, usted no está buscando a Dios, Dios lo está buscando a usted. Porque ahí dice que Él está buscando a los verdaderos adoradores. Está viendo, ¿dónde está en la tierra aquel verdadero adorador que llega a la iglesia? No por el que va a predicar, no porque le cae bien el que canta, sino porque llega porque simplemente quiere encontrarse conmigo. Simplemente quiere abrir un portal en el cual el cielo y la tierra sean uno y yo pueda hablar con Él. Y es lo que debemos de entender. Por ejemplo, yo le preguntaba a mi papá hace algún tiempo, le decía, oye, pa, le digo, ¿y tú cómo le hacías antes? Le digo, permítame hacer esta ilustración porque yo creo que es importante siempre tener encuentros con Dios, pero permítamelo pintársela de esta manera. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿cómo tú le hacías antes para, por ejemplo, cuando le llegaste a mi mamá, ¿verdad? Le decía, ¿cómo le hacías si no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de esas cosas? ¿Cómo le hacías? Yo creo que los hermanos que están más grandes van a entender eso, ¿no? Y le digo, ¿y cómo le hacías, por ejemplo, si quedabas de verte en tal parte y no llegaba mi mamá y luego tú llegabas y estabas 2 horas ahí esperando? Y él me decía, pues así lo hacíamos, quedábamos, nos mandábamos cartas o nos mandábamos hojitas, ¿no? Que decían ahí, nos vemos en el parque, no sé, digamos en la Cruz a las 5, ¿no? Lo más chistoso era cuando él llegaba y no llegaba la persona, ¿verdad? Creo que eso es de las cosas más tristes que le pasó a los jóvenes de aquella generación. Pero mi papá me explicaba todo eso. Y le digo, ¿y cómo es que tú conquistaste a mi mamá? ¿Cómo le hiciste? Que no sé qué. Y él me contó una parte. Mi papá dice que mi mamá trabajaba en un taller así como para hacer decoraciones de bodas y esas cosas, ¿no? Hace muchos años, antes de que yo existiera. Y dice que eso fue por ahí entre el 92 y el 94, el año 1992. Y en Tuxtla dice que ahí trabajaba pues mi mamá en el centro, ¿no? Y mi papá dice que lo que hacía es de que sabía a qué hora salía de trabajar de ahí, ¿verdad? Salía a las 2 de la tarde, bueno, ya lo sabía. Y sabía dónde iba a encontrar su combi, ¿verdad? Dónde se iba a poner ahí. Y dice que él como que esperaba que saliera, ¿verdad? Y luego se daba la vuelta en toda la cuadra y regresaba y se chocaba con ella. ¡Ay, te encontré! Y mi mamá así de, ¡oh, qué casualidad! Y mi mamá pensaba que era casualidad, ¿verdad? Mi mamá no sabía. ¿Va que no sabías, mami? Pero mi papá sí sabía por qué lo había hecho. Eso aún lo hacemos todavía, se lo aclaro, ¿verdad? Aún hay jóvenes todavía que de repente buscan la manera de encontrársela allá en el ciber, allá, de aquel lado, como sabe que sus papás no lo dejan tener novio. Bueno, yo sé que trabaja allá la voy a encontrar, ¿verdad? Por lo menos para que agarre su combi, pero ahí la encuentra. Y dice mi papá que eso hacía. Y eso me parece a mí algo, no sé cómo decirlo, lindo, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué muchacha o qué hermana no le gusta que su esposo o su novio lo busque, verdad? A todas las mujeres les encanta, y peor si les llevan un chocolate, una flor, o le tiran un chocolate grandote ahí cerca y le dicen, ya sabes quién soy, y le ponen ahí A, que es la inicial de Adal, no, ya lo dejan ahí. Pues obviamente a todas las hermanas les encanta, ¿verdad? Seguramente las que fueron de aquella generación también se acuerdan de que su esposo lo hizo de esa misma manera, ¿verdad? Llegaba a comprar carne a la carnicería de su papá, no por obra y gracia de la Virgen de Guadalupe, llegaba porque quería estar ahí, porque quería encontrársela, ¿verdad? Por lo menos para que le cambiara un billete de a 20 pesos, pero llegaba. Algo parecido es lo que nos pasa con Dios. A Dios le encanta que lo encontremos. Y eso debemos de entenderlo de esa manera. ¿Por qué se lo pongo ilustradamente así? Porque a nosotros como humanos nos gusta que nos encuentren de esa manera, pero a Dios también le gusta que nos encontremos. Y muchas veces hay personas que pretenden que Dios dice, y yo no sé por qué Dios no hace nada en mi vida, porque no lo estás buscando. ¿Cómo te vas a encontrar con Él? Necesitas encontrarte con Dios. ¿Para qué? Para que Dios entre a tu realidad y la cambie. Porque incluso cuando uno está enamorado o hace esta clase de cosas, es bonito estar un rato ahí, aunque sea 5 minutos. Pero imagínese Dios cómo se siente con nosotros cuando usted lo está buscando a Él. Cuando está diciendo, hey, aquí estoy, no te alejes de mí, aquí ando, hey, ¿verdad? Dios está buscando en el mundo esos verdaderos adoradores, pero solo son aquellos que realmente lo buscan. Ahora en la iglesia hay personas que son adoradores y personas que no lo son. Hay personas que se limitan a adorar por circunstancias, hay otras que no. Hay gente que a mí me sorprende. Ahorita acabo de ver a Luis tocando batería. Dije, tremendo este chamaco. Lo acaban de hospitalizar, ya salió y todo. ¿Y aquí anda? ¿Sabe por qué? Porque no limitó su adoración a una circunstancia. Y eso es hermoso. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios está buscando. Personas que no limiten su adoración por sus circunstancias. Es que me siento muy pecador, siento que pequé mucho esta semana, que hablé mal de tal persona, hice tal cosa. Pero escuche bien, gracias sean dadas a Dios que sin importar cómo vengamos, aún así Dios nos ama. Podemos venir aquí a la casa de Dios y déjeme decirle algo, cuando usted adora es santificado. Quizá usted no viene como santo, pero mientras usted adora, usted es santificado en este lugar. Y es santificado también en cualquier lugar donde usted quiera encontrarse con Dios. Lo cierto es de que Dios está en todas partes. En nuestro mundo vivimos en dos realidades. En la realidad que vivimos nosotros, vivimos en una dimensión, pero también hay otra dimensión en la cual hay ángeles y demonios. Aquí pueden haber ángeles. En algunas partes de este lugar usted puede salir a la calle y puede ver demonios, podríamos ver eso, pero Dios no nos ha permitido verlo. Pero hay dos mundos que están convergiendo todo el tiempo. ¿Qué es convergir? Que estamos viviendo en el mismo espacio, pero no podemos vernos. Nosotros, por ejemplo, no podemos ver ángeles ni ver demonios, al menos que Dios nos permita verlo. No puedo ver a alguien aquí que no falta alguno que se crea súper espiritual, ¿no? Que ve ángeles en todas partes, ve demonios en las cejas de la hermana, ¿no? Hay gente que es así, pero realmente no se puede. ¿Y saben por qué? Porque eso solamente tiene la potestad Dios. Solamente Dios puede ver esas cosas, puede defendernos. Incluso de repente el enemigo ha querido matarnos y Dios nos salva. Y ni cuenta nos dimos, ¿no? Estuvimos a punto de accidentarnos, pero Dios interviene en nuestra realidad, ¿no? Incluso la Biblia nos habla de teofanías, ángeles que se vestían de humanos y hablaban hacia las personas, como Abraham con aquellos ángeles que destruyeron Sodoma y Gomorra y otros que aparecen en la Biblia. Pero eso solamente son en ocasiones especiales. Pero hay dos mundos que están convergiendo todo el tiempo. Pero ¿sabe qué? Algo que es impresionante es de que nosotros como hijos de Dios podemos abrir un portal entre esos dos mundos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora hay una puerta que se abre y el Espíritu Santo desciende a ese lugar. Y no solamente es algo invisible, sino que es algo que ya empezamos a sentir. Y si algo se siente es porque es real. Hay muchos ateos que dicen, es que ¿cómo puedes decir que no ves a Dios pero sí lo puedes sentir? Porque si yo lo siento es porque es real.
Si no lo sintiera, pues podríamos hablar de Él, pero no sentirlo, entonces no tendría chiste. Sino que todos nosotros, cuando venimos a la iglesia, estamos en nuestra casa, lo que nos hace llorar, lo que nos hace clamar, lo que nos hace arrodillarnos, lo que nos hace pedir misericordia, es Él, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero nosotros somos los que le abrimos el portal al Espíritu Santo para que Él esté en nuestra vida. La Biblia dice, aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Eso nos habla la palabra de Dios. Y es real eso. Recuerden, les digo, estamos convergiendo en dos dimensiones, pero la dimensión que se abrió ahí fue algo impresionante. ¿Sabe por qué? Mire, un claro ejemplo de cuando Dios está en un lugar es que en ese lugar hay bendición. Por ejemplo, cuando el arca del pacto no pudo llegar a Jerusalén, ¿en dónde se quedó? En la casa de un hombre que se llamaba Obed-edom. Solamente le dijeron, ¿tienes chance de recibir el arca del pacto? Y me dijeron, bueno, sí, la recibió, pero ¿sabe qué? Él decidió abrirle la puerta al arca del pacto. Y cuando abrió el arca del pacto, ¿sabe qué representaba el arca del pacto? La misma presencia de Dios. En nuestro tiempo representaría al Espíritu Santo, ¿no? Y Él permitió que entrara a su casa. Pero dice que desde este momento la vida de Obed-edom dejó de ser igual a la de antes. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento empezó a recibir riquezas, empezó a recibir más cosas que no había recibido en toda su vida. ¿Por qué? Porque dejó entrar la presencia de Dios a su vida. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo. No solamente fuimos al encuentro, sino que seguimos perseverando y dejamos que Dios nos siga hablando. Dejamos que esas puertas, esos portales se abran para que Dios entre a nuestra realidad y transforme nuestra vida. Entonces las bendiciones empiezan a llegar. Muchas veces queremos que Dios nos bendiga, pero no lo buscamos. Y Dios no puede bendecir a alguien que no lo busca. Dios bendíceme. Sí, pero estás diezmando. No. Dios bendíceme, pero estás orando. Ni oras. No pretendas que Dios vaya a hacer algo ahí. No, es porque tú lo estás buscando. Por eso la Biblia dice, el que en lo poco es fiel, en lo mucho lo pondrá. ¿Por qué? Porque si de poquito tú le estás buscando a Dios, le agradeces porque alguien te regaló 50 pesos, también le vas a agradecer cuando te regalen 1,000,000. Pero si cuando son 50 pesos de que, ¡ay, qué suerte! ¡Qué padre! ¿Qué padre de qué? Padre el que está en el cielo. Debes de agradecerle siempre todo lo que tienes. Algo que dicen incluso muchos empresarios, mucha gente que sabe de estas cosas, dicen que siempre hay que estar agradecido por lo que uno tiene. Sea mucho, sea poco. ¿Por qué? Porque sabes que tal vez ese es un comienzo, pero después vas a llegar a algo mayor. Igual lo que tiene usted ahorita, tal vez tiene una casa de cartón y una cáscara de nuez, pero usted agradézcale a Dios. Porque si en lo poco es fiel, si en lo poco usted le sabe agradecer a Dios, en lo mucho también lo va a bendecir. Va a decir, Dios, tú entraste a mi vida, ahora ya no es igual. Y algo que tiene que pasar en nuestra vida como cristianos es que nuestra realidad tiene que cambiar. ¿Por qué? No por nosotros, sino porque el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es lo que tiene que hacer, porque en nuestra vida tiene que ir cambiando nuestra manera de hablar, nuestra manera de construir cosas, nuestra manera de llamarle la atención a aquellos que tienen hijos, llamarle la atención a sus hijos, tiene que cambiar. No puede seguir siendo la misma manera. Siempre tiene que haber algo distinto de cuando uno es cristiano a cuando uno es mundano. Hay mucha gente que dice, ¿y por qué ustedes no aceptan, no sé, a homosexuales, a todo esto, a gente así o asado? Aclarando el punto de los homosexuales, nosotros los aceptamos en esta iglesia. Lo que no aceptamos es su pecado, porque ni Dios lo acepta, y lo que se hace en el cielo se hace en la tierra. Porque es lo que decimos en nuestra oración, tu voluntad que es en el cielo, así sea en la tierra. Y en el cielo usted no va a encontrar homosexuales. ¿Y a qué me refiero con aceptarlos? De que pueden venir a la iglesia, pero no pueden salir de aquí siendo iguales. Porque tienen que permitir que ese portal entre ellos y Dios se abra, y Dios pueda entrar a su realidad y pueda ahuyentar todo demonio de homosexualidad en su vida. No puede seguir viviendo bajo el mismo esquema con el que vivía antes. No sé si me estoy explicando. No podemos seguir viviendo bajo el pensamiento que teníamos antes. Es que no tengo dinero ni nada que dar. No, no tienes por qué seguir pensando así. Tu Dios es el Dios del oro y de la plata. Tienes que confiar en Él, y Él va a hacer las cosas.
Y alguien, ¿saben quién fue el primero que abrió un portal entre Dios y nosotros? Jesús. Cuando el Señor Jesús estaba a punto de morir, mire qué es lo que dijo. Acá es algo bien espectacular. En Mateo 27, 50 y 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, miren, ahí es cuando Jesús abrió un portal entre Dios y nosotros. Dice: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso me habla de que Jesús al morir abrió aquella tela. ¿Sabe qué representa esa tela? Una oposición, el pecado que nos dividía entre Dios y nosotros. Jesús vino y la rompió. Y entonces el arca del pacto quedó al descubierto. ¿Y eso qué nos habla? De que la misma presencia de Dios quedó accesible hacia nosotros. Aquello que era antes inalcanzable, aquello que antes la gente incluso, la Biblia nos habla, por ejemplo, cuando Moisés subió al cerro a hablar con Dios, dice: aquel que toque el monte va a morir. Y ahora nosotros, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y podemos entrar y ser partícipes de lo que Él tiene. Pero ¿quién fue el que abrió el portal? El que abrió la puerta fue Jesús. Al morir en la cruz se rompió aquel velo y entonces la presencia de Dios puede entrar hacia nuestra vida. Porque antes, en la antigüedad, el Espíritu Santo solamente estaba en ciertas personas, en profetas, en todo eso. Pero ahora dice la palabra de Dios que todos los que lo aceptamos somos hechos hijos de Dios y el Espíritu de Dios nos guía. Amén. Eso quiere decir que ya todos nosotros podemos tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, al igual que lo tuvo Elías, al igual que lo tuvo David. Y qué tremendo sería que nosotros tuviéramos una amistad con Dios como lo tenía el rey David. El rey David, en un salmo, él dice: yo ni siquiera he dicho las cosas y tú ya lo sabes. Y esa es una relación demasiado estrecha con Dios. ¿Por qué? Porque dice: yo ni siquiera tengo que quejarme de todo lo que siento. No tengo ni siquiera que decirte algo, porque tú ya sabes qué es lo que quiero y tú lo vas a hacer. Imagínense nosotros tener esa misma calidad de amistad con Dios, que ni siquiera le tengamos que decir, ni siquiera preocuparnos por nosotros. Algo que he aprendido a hacer a veces es ya no preocuparme por mí, sino por los demás. Porque cuando te preocupas por los demás, Dios se preocupa por ti. Porque cuando tú te preocupas por su obra, entonces Dios se preocupa por tus cosas. Eso es necesario entenderlo, porque hay muchos de que solo se enfocan en ellos, son demasiado egoístas. Solamente yo puedo, solamente yo necesito. Todos necesitan. Y es por eso que Dios en su palabra nos dijo: vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque todo mundo necesita ser un discípulo. Todo mundo necesita ser un verdadero adorador, pero nosotros somos los que tenemos que llevar el mensaje a esas personas. Pero al hacer eso, Jesús abrió un portal entre Dios y nosotros. Y eso es increíble, porque nosotros podemos fallarle a Dios, podemos pecar incluso, pero Dios nos sigue perdonando, Dios nos sigue amando, Dios sigue diciendo: no hay problema, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Solamente Jesús puede extender su mano y sacarnos de donde estamos. Por más bajo que caigamos, eso no va a detener la mano de Dios. Porque muchos dicen: es que caí en pecado y hice tal cosa y todo eso. Pero tienes un Padre que te puede levantar de ahí. Tienes a alguien que puede rescatarte, puede sacarte del agujero más profundo en el que estés. No importa qué tan bajo caigas, porque el Señor le interesa tu vida. Y a mí me sorprende eso, porque por ejemplo, yo por unos años también me porté mal, hice cosas, pero hubo un momento en el cual yo entendí y dije: yo sigo siendo hijo de Dios. A pesar de que fallé, a pesar de que me porté mal, a pesar de que hice cosas, Dios no dejó de amarme. Y regresé a la casa del Padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé dónde encontrar a Dios. Todos y cada uno de nosotros tenemos lugares en los cuales encontramos más a Dios, ¿sí o no? Por ejemplo, usted tal vez en la escuela, en la universidad, en el trabajo, no puede orar, ¿verdad? Quizás no puede usted, ¿cómo decir?, derramar su alma delante de Dios, ¿verdad? Quizás en ese lugar se burlarían de usted, quizás lo volverían a ver así, ¿verdad? Medio raro que usted está en un momento así. Y no es porque usted se avergüence, sino porque le incomoda eso. ¿A cuánto le incomoda eso? Que los hacen: míralo, está orando. Pero hay un lugar en el cual nosotros podemos ir, ya sea en nuestra habitación, en el carro, en alguna parte de la casa, en el cual nosotros abrimos un portal y le decimos a Dios: hey, aquí estoy.
Y en ese lugar nadie te molesta. En ese lugar puedes entrar, ya sea incluso el baño, ¿verdad? Llegas y solamente lloras y te quebrantas delante de la presencia de Dios, pero Dios te llega a encontrar ahí. Porque sabe dónde estás. Dice, ahí está, me está llamando. Hey, ahí está. Le dice a los ángeles, cállense ustedes, quiero oír qué están diciendo allá abajo. Y escucha su voz, escucha cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene no sé, ganas de irse, ganas de tirar la toalla. Dios lo escucha y dice, yo voy a ayudarlo. Porque cuando uno abre un portal con Dios, entonces Dios entra en nuestra realidad. No sé, cuando a usted le ha pasado eso alguna vez, que usted entra muy triste a orar y sale fortalecido. ¿Sabe por qué? Porque lo que el Señor hace es bajar, es decir, a ver, bueno, ese se portó mal, bueno, está bien, pero lo voy a sacar de ahí. Y nos levanta otra vez. Y Dios vuelve a su posición otra vez, a ver todo lo que hacemos, lo que el mundo hace, pero sigue pendiente de nosotros. Pero nosotros somos los que abrimos un portal entre Dios y nosotros. ¿Sabe por qué? Nosotros somos los que abrimos las puertas. El enemigo nunca va a pedir permiso para abrir una puerta, déjame decirle. La Biblia nos compara como una casa. Dice, cuando una persona, un demonio encuentra una casa arreglada, limpia, pero no hay nadie ahí adentro, dice que viene este demonio y se mete. Viene este hombre fuerte, lo pone como un hombre fuerte, dice, se mete y habita en ese lugar y está allá adentro y se trae y está ahí, pero luego viene uno más fuerte que él y lo derrota y lo saca de ahí. Y ese más fuerte es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando entra en nuestra vida y de repente usted, bueno, tiene la casa limpia, quizás muchos han ido al encuentro y a veces dices, ¿y por qué a veces terminan otra vez haciendo cosas o así? Porque ellos no abrieron un portal para que Dios entrara ahí. Porque eso se tiene que abrir todos los días cuando el enemigo venga a buscarnos, Dios ya tiene que estar ahí. Pero para muchos solamente vivieron una vez y luego se quieren olvidar. No te puedes olvidar del encuentro que tuviste con Dios. Todo el tiempo tienes que recordarlo, aunque sea de un pequeño modo, pero tienes que acordarte de eso. Es como cuando usted, por ejemplo, estoy seguro que aquellos que están casados ven una foto de cuando eran jóvenes y se casaron, sí les da nostalgia y les causa algo en el corazón, ¿sí o no? Igual es eso, cada vez que usted se encuentra con Dios, recuerda aquel encuentro que vivió, recuerda aquellas cosas que usted sintió de parte de Dios, se acuerda de todo aquello que usted encontró cuando usted aceptó a Cristo en su corazón, se acuerda de todo eso. Es lo mismo, usted tiene encuentros con Dios en las cuales Dios le está hablando, al igual que él habló tiempo antes. Y como dije, nosotros debemos de tener esa puerta así, porque miren, como decía sobre la casa, la Biblia dice que cuando un demonio la encuentra limpia, adornada y ya no hay nadie adentro, entonces entra y entran 7 espíritus peores. Pues hay muchos que aceptan a Cristo o van y todo, pero regresan y se vuelven a portar mal. ¿Por qué? Porque su casa quedó limpia, pero entra otra vez el enemigo y entra con 7 espíritus peores. Si antes era, no sé, borracho, ahora es borracho, ladrón y todo eso, ¿por qué? Porque no abrió un portal a Dios, no le abrió la puerta a Dios, solamente dejó que se limpiara, pero no dejó que algo entrara ahí. O sea, la presencia de Dios no permitió que entrara. No dijo como Obed-Edom, a ver, écheme el arca para adentro, no, sino que no lo quiso, no ha querido dejarlo entrar. Por eso el enemigo es bien cochino, siempre se mete aunque usted no le pida permiso, aunque no le dé permiso. Él se va a meter, se mete en la ventana, se mete por la puerta, se mete por donde él quiera, ¿verdad? Porque él no es respetuoso, él no es caballero. Él se mete donde sea, por el baño incluso, no sé por dónde se meta él, pero se mete a nuestra vida a través de diferentes cosas, a través de la fornicación, adulterio, pornografía, a través de todas esas cosas el enemigo se mete. Y si usted no le abre un portal a Dios, el enemigo se la va a abrir solo. ¿Por qué? Porque aunque usted no le dé permiso, él va a abrir un portal y en vez de que usted sienta la presencia de Dios, va a sentir que algo no está bien en su vida. Hay personas que han llegado incluso a sentir presencia de demonios en su cuarto, presencia de demonios en su vida, personas que sienten que se van a morir. ¿Sabe por qué? Incluso gente que se ha suicidado. ¿Por qué? Porque ese portal el diablo lo abrió y se metió ahí.
Unió el mundo del infierno con el mundo de nosotros. Por eso en nuestra vida hay gente que dice, los ateos dicen mucho eso, no, el infierno es aquí en esta tierra, porque hay tanto abuso, tantas cosas o así, porque el diablo es el que metió eso. Pero el Señor vino, porque la Biblia dice que el diablo vino para robar, matar y destruir, pero dice la Biblia que Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. Él ni siquiera tiene que decir exactamente todo lo que va a hacer, pero nos dice, yo te voy a dar vida en abundancia. Cuando dice vida en abundancia nos encierra muchas cosas. ¿Qué encierra vida en abundancia? Nos habla de amor, de paz, gozo, misericordia. Nos habla de bendiciones de lo alto. Nos habla de muchas cosas, pero eso solamente Dios lo puede dar. El mundo no puede superar lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y como le dije hace un momento, el diablo se mete por donde sea, pero Jesús es un caballero. Él dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo toco la puerta en la vida de cada una de las personas, pero ellos son los que abren el portal. Ustedes son los que lo abren. Nosotros somos los que lo abrimos. Porque el Señor llega así, tac, tac, ¿verdad? Hey, puede entrar, hay alguien ahí. Pero nosotros somos los que le abrimos ese portal para que Él entre. Para que Él pueda entrar en nuestra vida y todo aquello que estaba destruido, todo aquello que eran cenizas, Él las vuelva a construir otra vez. Si usted tenía un matrimonio malo, Él entra y lo restaura. Cuando usted tenía, no sé, un hijo enfermo, Él entra y restaura ese hijo enfermo. Cuando usted tenía problemas, entonces Él entra y da soluciones. ¿Por qué? Porque donde Él entra, todo se transforma. No puede haber un lugar donde Él no llegue y no se transforme. Incluso cuando el Señor construyó el mundo, en Génesis nos habla de que el mundo estaba desordenado y vacío, ¿sí o no? Estaba al igual que muchas de nuestras vidas, oscuro, triste, sin Dios, sin nada. Pero Él dijo, sea la luz. Y cuando dijo, sea la luz, estaba hablando de una revelación de Jesús a nuestra vida. Estaba diciendo, solo aquel que puede iluminar todo es Él, es Jesús. Él estaba introduciendo a Jesús ahí. Desde el principio de la creación nos estaba diciendo, el único que puede transformar, el único que puede iluminar nuestra vida es Jesús. Porque Él dijo, sea la luz, y dice después que le pareció que era bueno. ¿Por qué? Porque ya se miraba todo lo que estaba en nuestra vida y Él arregló todo, y por eso hoy tenemos el mundo que tenemos. ¿Por qué? Porque Él lo construyó así. Por eso hay cielo, por eso hay infierno, por eso hay mar, por eso hay todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Él transforma todo lo que ve. De donde antes no había nada, Él hace todo. La Biblia dice que Él saca de lo más vil, lo más despreciado, y lo pone en posición de príncipes de la tierra. ¿Por qué? Porque mucha gente, incluso tú dices, hay veces que yo escucho la palabra y dice en un versículo de que a veces los posteriores serán los primeros. Y cuando dice eso, ¿sabe qué significa? Que incluso, por ejemplo, una prostituta, un homosexual, un ladrón que robó mucho dinero, tal vez está en la cárcel, a veces esas personas son más sensibles a decirle a Dios, ¿sabes qué, Jesús? Entra a mi vida, yo ya no puedo más. Y cuando lo hacen, Jesús se mete tanto en su vida, porque han tenido tanto al diablo adentro que ya no saben cómo sacárselo. Entonces le piden a Dios ayuda, y Dios entra y transforma todo. Y de ahí salen a veces los mejores predicadores, las mejores personas. Por ejemplo, este 29 vamos a tener a un ex homosexual que incluso ya se vestía de mujer, se había operado y todo, pero permitió que Dios entrara a su vida y cambiara su realidad. Y es lo que debe pasar en nuestra vida, iglesia. Cada uno de nosotros no podemos seguir viviendo bajo los pensamientos del mundo, tenemos que vivir bajo el pensamiento de Dios. Porque la Biblia dice, ustedes están en este mundo, pero no son de este mundo. ¿Por qué? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de abrirle un portal para que Dios entre hacia nuestra vida, para que la realidad del cielo entre a la tierra. A través de la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo que se hace en el cielo. Solamente abrimos un portal en este lugar, un pedazo del cielo en esta tierra. ¿Para qué? Para que usted venga y usted encuentre aquí paz, encuentre misericordia, encuentre el amor de Dios. Para eso está la iglesia. Fue edificada por lo que Jesús hizo en la cruz, porque Él fue el único que pudo abrir ese portal, y fue el único que puede abrir los sellos, y es el único que puede hacer muchas cosas. Pero solamente Él, y a través de Él tenemos esperanza. Y si usted esta tarde vino y quizás no conoce de Jesús, solo vino a recibir a alguien,
déjeme decirle, Dios lo está buscando a usted. Dios quiere entrar a su vida y quiere cambiar su realidad. Dios quiere hacerlo. Y es necesario que nosotros, los que ya conocemos a Jesús como verdaderos adoradores, lo busquemos a Él. Es necesario abrir una puerta, decirle a Dios, hey Señor, aquí estoy. ¿Qué quiere decir cuando alguien está buscando a otra persona? Por ejemplo, cuando un niño se pierde o cuando alguien se extravía, lo están llamando por su nombre, ¿verdad? Lo están buscando en todas las televisoras, en todas las radios. Estamos buscando, no sé, a Juanito González. ¿Dónde estará Juanito González? Están buscando a Juanito González. Pero tal vez Juanito González se fue a esconder, se escapó, no, yo qué sé, o lo tienen secuestrado. Pero en el momento que esa persona tiene la oportunidad de decir aquí estoy, lo hace. Seguramente si lo tenían secuestrado va a salir y va a decir, hey, yo soy Juanito González, me están buscando en todas partes, yo soy. ¿Sí me explico? Igual debemos de ser nosotros. Jesús nos está buscando por nuestro nombre. Está diciendo, hey Juan, ¿dónde estás? María, Pedro, Antonio, Lucrecia, ¿dónde andan? ¿Ah? Pero nosotros depende abrir una puerta en el mundo espiritual y decir, Señor, aquí estoy en la tierra, te estoy buscando a ti. Aquí estoy, hey, ¿verdad? Gritarle al Señor que aquí estamos para Él. Y estoy seguro que Dios va a oír desde los cielos y va a decir, allá hay alguien que me está llamando, allá está Juanito González, ahí lo vamos a encontrar. Va a bajar del cielo y va a ayudarnos en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede transformar nuestra realidad, el único que va a cambiar nuestro futuro, es el único que sabe el fin desde el principio. Hay muchas personas que se desesperan en sus problemas, pero en los problemas es cuando Dios más se manifiesta, es cuando Dios demuestra su poder. Porque cuando más problemas hay, más cosas nos están atacando, es cuando Él aparece con un escudo y nos defiende de lo que quieren hacer a nuestros agresores. Cuando alguien nos quiere avergonzar, Él viene y pone mesa delante de nuestros avergonzadores. ¿Por qué? Porque Él no hace lo que hace el sistema del mundo. El mundo lo que quiere es destruirnos, subajarnos, atacarnos y todo eso, pero Él vino para que nosotros tengamos un espíritu de amor, de poder y dominio propio, un espíritu de paz, un espíritu de amor. Aquí estoy. Y sé el lugar donde usted se encuentre con Dios, incluso en su mente. Si en un momento usted habla con Dios, a mí me pasa mucho que cuando yo hablo con Dios a veces ni siquiera entro a un lugar, estoy ahí sentado tal vez escuchando una clase o así, pero yo estoy hablando con Él. ¿Por qué? Porque yo sé cómo abrir un portal entre Él y yo. Y Dios siempre quiere encontrarse con nosotros. Y esta noche también Dios quiere encontrarse contigo. Te está buscando, pero depende de nosotros decir, Señor, aquí estamos. Quiero que tú transformes mi realidad. Quiero que tú entres a mi vida. Quiero que tú entres aún más. Si usted ya es cristiano, dígale al Señor, entonces transforma mis finanzas, transforma mi modo de pensar. Porque la Biblia dice que nuestro pensamiento se va renovando. No quiere decir que siempre vamos a ser buenos, porque hay muchas veces que cometemos errores, pero el que los va perfeccionando es Dios. A veces nosotros creemos algo, pero no es así. Viene Dios y nos enseña cómo es. Muchas veces he sido corregido por Dios cuando yo hago algo porque yo creo que así debe de ser, y Él me dice, no, es que eso no es lo que yo quiero para ti. Muchas veces he querido que mi vida sea otra realidad, pero la realidad de Dios para mi vida es que yo sea pastor, por ejemplo, ¿no? Yo de repente, incluso en años anteriores, me han querido proponer ser de otra clase de persona, ser, no sé, meterme a la política, meterme a otras cosas, pero muchas veces lo que yo les digo, ¿saben qué? Yo más que ser político, que ser empresario, que todo eso, yo soy pastor. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Dios quiere para mí. Pero la pregunta es, ¿usted sabe lo que Dios quiere para su vida? ¿Usted sabe qué es lo que Dios quiere para su familia? Tal vez usted dice, es que yo estoy muy grande y tal vez Dios no puede hacer nada de mí. Sí puede hacer algo todavía. No es tarde para que Dios haga algo a través de nosotros.